Bueno, hola a todos y a todas. En esta comunicación hablaré sobre las New Woman de Amalia Guglielminetti en entornos urbanos. Aquí se analiza la figura de la New Woman, ¿no? En las rúbricas presentadas, escritas por la escritora Maria Guglielminetti en su revista Le Seduzioni, que estuvo en activo desde 1926 hasta 1928. Y bueno, pues a través de ellas, ¿no? La escritora construye una identidad femenina que está en diálogo con la ciudad moderna del siglo XX. Además, la hipótesis que guía este trabajo es que la escritora propone una feminidad en tránsito que, bueno, que desafía pues, los límites de la domesticidad y que cuestiona la mirada histórica masculina. Em, Una de las preguntas que responderemos en la totalidad de este PowerPoint y de esta comunicación es la que os dejo aquí, debajo, encima del índice, perdón, es ¿qué ocurre cuando el sujeto que ocupa la modernidad urbana ya no es el hombre burgués, sino una mujer móvil, visible y autónoma? Vamos a comenzar a responder a esta pregunta, ¿no? Bueno, Turín, el laboratorio de la modernidad. La ciudad natal de la autora, ¿no? Pues entre 1900 y 1930 experimenta una profunda transformación industrial y estética, se convierte en una de las ciudades más famosas de Europa en el momento, que acoge muchísimos eventos de gran importancia, la creación de la Fiat, los cinematógrafos, las exposiciones de arte internacionales femeninas, bueno, muchísimos eventos que confluyen en Turín y que, pues, por supuesto, le dan ese cambio, ¿no? Esa transformación a la ciudad. Vemos como Amalia Guglielminetti ya en 1927 se refiere a la città pulsa come un cuore d'acciaio, ¿no? La escritora siente del movimiento futurista podemos decir que refleja su obra la fascinación por el cambio, pero más adelante, en la parte final de este trabajo, veremos cómo interpreta ella este movimiento, ¿no? Bueno, siguiendo la teoría de Bussy, ¿no? Citando a Bussy, Guglielminetti traduce la modernidad en experiencia subjetiva, ¿no? Desplaza la máquina hacia el terreno del cuerpo y al terreno de la percepción femenina, ¿no? Eh, Aquí lo podemos ver, por ejemplo, de la domesticidad al espacio público. Bueno, durante el siglo XIX las mujeres, pues, desgraciadamente habían quedado relegadas a los confines del hogar, pero en el siglo XX esta fractura, ¿no? Este cambio produce que las mujeres irrumpan en la vida social de una manera nunca antes vista, ¿no? Por ejemplo, la movilidad, pues, se convierte en un signo de emancipación femenino. Bueno, veremos que las protagonistas de la escritora pues viajan solas, pernoctan en hoteles y son actos que, pues bueno, actúan evidentemente desde una posición de independencia femenina. Aquí tenemos dos citas que he extraído, Viveva sola all'Hotel di París y Girovagher per l'Italia, l'Austria per la Francia. Bueno, en la siguiente diapositiva que he titulado Ironía y autoconstrucción, hablaremos un poco más de cómo era Amalia Guglielminetti, la escritora, para entender mejor su obra. Bueno, ella hay que reconocer que encarna una voz excéntrica dentro del panorama literario italiano porque se autorrepresenta a sí misma de una forma provocativa e irónica, encarnando el papel de la mujer fatal, ¿no? Por ejemplo, aquí he traído una cita del primer número de su revista che dice sono un oggetto di lusso, mi è piaciuto sempre, he cortado, starmene sdraiata fra i cuscini di una dormosa. Entonces, vemos aquí que lejos de esta autocaricatura, este enunciado, ¿no? Pues invierte el discurso patriarcal y entonces la escritora adopta la máscara de la mujer objeto para desenmascarar el deseo, ¿no? Es decir, como señala y muy bien dice Mercedes Arriaga Flórez, pues esta representación permite subvertir el estereotipo y creando un espacio estético y simbólico, ¿no? Bueno,
Continuamos con los espacios de autonomía femenina. Vamos a ver que los lugares que transitan las protagonistas de Guglielminetti son espacios donde se redefine constantemente la identidad femenina. Per esempio, no? Ero andata a cercare solitudine e tranquillità in un grazioso paesetto della Riviera Ligure. Affrontare le vertigini della velocità su una máquina pilotata da una donna. Aquí en estos dos casos, ¿no? En el primero, pues, bueno, eh, quedarse en un hotel y en el segundo, pues, hablando de coches, de máquinas de movimiento, vemos que son dos lugares, dos acciones en los que la mujer es, por decirlo así, es la dueña de su anonimato y la dueña de sus decisiones. Por lo tanto, son dos condiciones esenciales de la modernidad. Es decir, las protagonistas de la escritora veremos que en la ciudad se vuelven una extensión del cuerpo femenino y se convierten en el eje de la experiencia moderna. La siguiente diapositiva que he titulado Luces y sombras de la modernidad. Ahora nos vamos a ir adentrando un poco más en esto que comentaba al principio de la presentación sobre el frenesí y el movimiento. Veremos que la modernidad en Guglielminetti es ambigua porque para ella es fascinante pero también es alienante. Por una parte, el cine representa la catedral de la emoción moderna, citando a Bussi, y Guglielminetti dirà che le donne che pagano il biglietto d'ingresso al cinematografo si sentono in diritto di commuoversi e di innamorarsi. Es decir, bueno, aquí vemos que todos estos fenómenos sociales que veníamos comentando antes, ¿no? Pues, por ejemplo, pues expresarse de forma libre, de seguir las modas, de enamorarse, ¿no? Como habla aquí en este caso la escritora, y conmoverse y conmoverse, vemos que son características muy propias de principio del siglo XX y sobre todo corresponden a la llamada de los divos del cine, ¿no? Como fue en su día pues Rodolfo Valentino. Por otra parte, encontramos los casinos y los automóviles, que son símbolos de deseo de libertad, pero también son un símbolo de consumo emocional, ¿no? Porque estos espacios, pues bueno, se convierten en lugares de alienación, es decir, el placer al final se convierte en una rutina y toda esta rutina termina siendo agobiante y cansada para sus protagonistas. Un esempio di cita che ho extraído, ¿no? Noleggiai un automobile e diedi ordine allo chauffeur di portarmi a Monte Carlo. Es decir, vemos que las protagonistas de la escritora saben que la libertad moderna tiene un costo existencial que veremos en la siguiente diapositiva. Aquí, hablando sobre el tedio como forma de resistencia, he querido titularlo así porque me parece que coincide muy bien con lo que quería expresar la escritora, ¿no? Con la idea que quería reflejar en sus textos y sobre todo cómo lo refleja con sus personajes. Vorrei cambiare il genere della noia, fare una scienza o una religione. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tedio para Amalia Guglielminetti es una estrategia de defensa ante la saturación del mundo moderno. Es decir, el tedio femenino de la escritora se vuelve un acto de afirmación interior. Em, Veremos, bueno, no me voy a adelantar, bueno, sigo y por lo tanto el aburrimiento convertido en un pensamiento se transforma en una forma de autoconciencia. Mi annoio, dunque esisto. Es decir, vemos que en muchas ocasiones las protagonistas, sobre todo las que se encuentran en las historias que desarrolla en casinos o en hoteles, se aburren de estas experiencias. Es decir, salen de las ciudades o salen de los casinos o salen de cualquier punto que refleje la modernidad para irse pues bueno, a un retiro, podemos llamarlo, ¿no? Porque están aburridas de todos estos estímulos, ¿no? Y esto nos lleva al punto final de esta comunicación, que es la naturaleza como contrapunto.
l'ora in cui le cose vivono in una penombra di madreperla è l'unica che non mente. Como venía comentando, ¿no? Hace bueno, la diapositiva anterior, frente al artificio urbano, la naturaleza para la escritora ofrece una temporalidad de silencio y claridad. Es decir, la naturaleza no es una huida, sino un modo de reconciliación, un modo de pensar en la modernidad desde la sensibilidad. Bueno, y estamos ya en las conclusiones. Pues, como hemos venido hablando, ¿no? Pues Amalia Guglielminetti construye una cartografía del yo femenino en la ciudad moderna. Sus protagonistas son observadoras lúcidas del progreso. El hotel, el automóvil o el cine simbolizan la emancipación y el vacío a la vez, y su escritura pues, se convierte en la exploración urbana en un espacio que se convierte en un lugar de emancipación físico, sí, pero también simbólico, porque, bueno, pues por estas dos últimas cosas, ¿no? Físico, en la primera parte de la presentación veíamos por la libertad de movimiento, de decisiones, em, y todas estas cosas, y simbólico porque todas estas experiencias les permiten autoconocerse, ¿no? De forma personal, reflexionar, darse cuenta y al final todo pues termina en esta macro emancipación que quería reflejar la escritora. Esto es todo y muchísimas gracias por vuestra atención. Saludos.